Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información, edición 2025, primer charla con Omar Nievas y vamos a estar hablando de startups y estrategias. Buenas tardes, Omar. Sabes que Participar. no se te Ah, escuchaba. Ahora sí. ok. Sí, antes que nada quiero pedir disculpas porque puede ser que se corte la conversación, ¿no? Porque es un problema que tengo y la verdad que no lo puedo solucionar ya hace una semana. Como decía, siempre es un gusto participar en estos conversatorios que organiza Cecilio para su comunidad, porque ya no solo es una audiencia, sino que ya para mí es una comunidad, ¿sí? Donde los saberes y experiencias van atravesando la comunidad de un lado al otro, de una punta a la otra, y eso realmente es muy bueno. Y también hay mucha generosidad en la comunidad, ¿no? Como decíamos recién que había hablado con Mariano, bueno, tenía una necesidad puntual para una startup y tiré la convocatoria y a los 2 minutos había varias personas que me estaban escribiendo a ver que les explique un poco más para ver si podían darme una mano. Así que desde ya gracias a toda la buena voluntad y todo de ayudarnos y crecer en comunidad. Así que bueno, nada, hoy un poquito nos juntamos con Cecilio a partir de una publicación que hice yo en LinkedIn, ¿sí? Que hablaba justamente de esto de crecer sin estrategia, ¿sí? De crecer sin estrategia y lo riesgoso que era eso para emprender o para una startup, ¿no? Realmente es muy riesgoso porque básicamente si lo estamos haciendo sin estrategia es muy probablemente lo estemos haciendo con intuición. En los negocios muchas veces la intuición no es una buena consejera. Necesita datos, como recién, por ejemplo, contaba Ezequiel, necesita validaciones, por ejemplo, y distintas cosas. Necesita formación, también necesita formación, más que nada, recién, por ejemplo, Tomás decía que tiene intención de emprender. Bueno, mi primera recomendación es formate antes, ¿sí? Porque te podés formar para tener en cuenta y saber y conocer cuáles son aquellas problemáticas que tiene emprender, porque emprender o una startup no es otra cosa que un negocio que hay que llevar adelante. Y llevar un negocio adelante implica muchísimas actividades, muchísimas áreas que hay que conocer. Entonces, siempre recomiendo primero formarse un poco en distintas áreas. Hoy en día hay formaciones emprendedoras, varias, distintas, en distintos digamos, desde la enseñanza privada o desde la enseñanza pública. Hoy hay mucho desarrollo en ese sentido, con lo cual siempre es bueno poder hacerlo eh, antes de empezar, ¿no? ¿Por qué antes de empezar o durante también? Porque en realidad siempre digo que nosotros tenemos que estar en una curva de aprendizaje continuo, ¿sí? Las personas en general tienen que estar en una curva de aprendizaje continuo y eso es muy importante. Entonces, cada actividad que voy a realizar es bueno informarse, es bueno formarse para justamente ir dejando un poco de lado la intuición y pasarnos en cosas concretas, en información concreta para una buena toma de decisión. Eso va a construir una buena toma de decisión. Eso va a hacer que las decisiones sean más informadas en principio. Y eh, poder bajarle el riesgo a esa decisión, ¿sí? Sentirnos más seguros con la decisión que tenemos que tomar y ser más eficientes en el camino. Y eso parece que no, pero son cosas que impactan directamente en el negocio, impactan desde el producto que quiero vender hasta el margen de ganancia, hasta la comunicación que voy a hacer, los costos, la facturación que puedo llegar a tener. Tiene distintos impactos en mayor o menor medida, pero impacta básicamente en todo lo que es el negocio en sí. Así que eso es interesante, ¿no? Saberlo. Por eso
digo y hablaba en ese posteo, hablaba de por qué crecer sin estrategia puede ser peligroso. Y hay una serie de razones por las cuales yo estuve analizando y estudiando que parecen a veces, muchas veces parecen obvias, ¿sí? Y por ahí puedes decir, che, Omar, pero esto es re obvio. Sí, pero a veces hay que tenerlas en cuenta y darle la importancia que se merece. Eso que a nosotros muchas veces nos puede llegar a parecer obvio o, cuanto menos, conocerlo para saber cuándo puede llegar a ocurrir eso y saber cuáles son las herramientas, la metodología y el conocimiento para resolver ese problema. ¿Sí? Y eso se, eso se logra mediante diseño de distintas estrategias para distintos motivos, distintas problemáticas que me permitan ir armando para dar respuesta después, más adelante, a cualquier acontecimiento, cambio de escenarios y distintas cosas que puedan poner en riesgo nuestro negocio. Por eso es importante contar con una estrategia. Por ejemplo, el tener una estrategia, ¿sí? Es tener una guía, es decir, desde dónde voy a llegar, desde dónde estoy, a dónde voy a llegar o quiero, pretendo llegar y qué debo construir en el camino, qué debo construir en el camino para poder lograrlo. Entonces, es importante y además de eso, nos permite tener foco en lo que estamos haciendo, no distraernos de nuestros objetivos. No distraernos de nuestros objetivos y poder enfocarnos bien y poder lograrlo de una manera más eficiente, ¿sí? Y hay varias cosas para considerar. Hay varias cosas para considerar. Por ejemplo, a ver, alguna puede ser una pérdida de enfoque. Si yo no tengo una estrategia, no tengo esa guía que me pueda llevar a lo largo del camino, no hay esa claridad para conseguir el objetivo y por consecuente el objetivo se hace disperso. ¿Sí? Siempre digo que por ahí a veces establecer el objetivo es la parte fácil del trabajo. Lo difícil es sostenerlo en el tiempo y ahí es donde entra la estrategia, ¿sí? Que nos guía, que no nos permite perder el foco de lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, hablando de la pérdida de foco, puede ser que si no tengo en claro la estrategia, ¿sí? Los emprendedores o los founders de startup suelen dispersarse intentando aprovechar, por ejemplo, cualquier oportunidad aparente, desviándose del objetivo original, desviándose de ese objetivo que me he fijado. Entonces, estoy permanentemente perdiendo el enfoque porque digo, bueno, uy, ok, acá hay una oportunidad, voy para allá, acá hay otra, y entonces no tengo una estrategia firme, una estrategia clara, más que firme, clara, hacia dónde tengo que ir yo, que después puede ir ajustándose, obviamente puede ir ajustándose, pero siempre con un foco definido, ¿sí? Entonces, eso por ejemplo, impacta en que nos enfoquemos en verdaderamente eso. Otra cosa que podemos hablar, si hablamos de enfoque, es que es importante, por eso digo, empieza a impactar en distintas partes del negocio, como hablaba recién, nos lleva a desperdiciar los recursos. La falta de foco nos lleva a desperdiciar los recursos, sea tiempo, sea dinero, sea talento, en actividades que no generan un valor sostenible para el negocio, que no son prioritarias para el negocio. Y en general, en el ecosistema emprendedor, en el ecosistema startup, si hay algo que es finito, son los recursos. Entonces tenemos que ser muy eficientes en el uso de esos recursos y que estén enfocados en lo que yo quiero conseguir. Así que fíjense cómo va impactando todo esto de lo que el no tener una estrategia clara, el no tener una estrategia a la cual seguir, ¿sí? Nos puede llevar, como hablábamos recién, esto de desperdiciar los recursos, a una cosa que es bastante común, podríamos decir, ¿sí? Que es justamente a quedarnos sin capital para poder seguir, sea comprar mercadería, sea comprar una máquina, sea contratar personas, distintos recursos que podría yo ir teniendo, el no tener una estrategia clara, también hace que esos fondos se dispersen, ¿sí? Y eso se transforma en altos costos operativos,
¿sí? Sin un retorno claro, por ejemplo. Entonces estamos quemando de alguna manera ese capital inicial, ya les digo, no tiene por qué ser de dinero, puede ser inclusive de recursos, de personal, de maquinarias, de tecnología. Entonces es importante esto de tener una estrategia clara y poder avanzar en el desarrollo de esa estrategia. Aquellos que trabajan con equipos, por ejemplo, ¿sí? También, si yo no tengo esa estrategia clara, tampoco voy a poder transmitírsela a mi equipo. Y si mi equipo no tiene estrategia clara, probablemente se pierda en el rumbo, no entienda cuáles son los objetivos que tengamos que seguir, hacia dónde queremos ir, y es por falta de justamente esa estrategia. Entonces, ven todo ese tipo de consecuencias que nos va trayendo la estrategia, probablemente que esa falta de estrategia nos lleva a hacer las cosas más difíciles, ¿sí? A encontrar barreras más altas, inclusive, ¿sí? Y como les decía, también el equipo, ¿sí? Entonces, puede haber en eso, si uno tiene una falta de estrategia, inclusive que con el equipo y en el equipo encontremos decisiones contradictorias y eso va a llevar a una desmotivación y va a llevar a un proceso estresante que muchas veces termina, aunque ustedes no lo crean o les ha pasado, en una alta rotación de esas personas. Y por esas personas eran talentosas, pero al no ver una guía clara, al no ver un camino claro, una estrategia clara, pierden la motivación, pierden el interés, no se sienten bien contenidos con el negocio y está impactando, ahí ven, en otra área del negocio, la parte del equipo, la parte de los recursos humanos, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Y si vamos al negocio puntualmente, al negocio, ya con vista al negocio, dejamos un poco atrás la mirada interna, nos vamos hacia afuera. El no tener una estrategia clara también nos hace crecer sin un norte, ¿sí? Y si crecemos sin un norte, nos transformamos en el camino en una más del montón. Y eso hace que no nos podamos diferenciar. Entonces, muchas veces habrán escuchado y les habrán dicho que hoy en día en los emprendimientos o en las startups tenés que tener una propuesta de valor única, o sea, algo que te diferencie en el valor que vos agregás para un segmento del mercado, diferenciándote de otros servicios, productos similares. Vos tenés que diferenciarte. Y si no tenés esa estrategia, esa estructura clave que te vaya guiando, que te permita hacer foco, que tu equipo trabaje en base a eso, que tus recursos sean eficientes, te transformas en algo que pierde la ventaja competitiva porque no está clara. Entonces se pierde. Si yo pierdo ventajas competitivas frente a las competencias, corro el riesgo de ser uno más. Y si soy uno más del montón. Entonces, siempre digo lo mismo, la competencia no es algo que hay que obsesionarse. No hay que obsesionarse con la competencia, pero sí estar atento. Sí estar atento a ver qué hace la competencia. Y va más allá de esto, de transformarme en uno más del montón, sino que además, si yo tengo en claro lo que quiero, en muchos casos, pero muchos casos, la competencia nos abre ventanas de oportunidad. Por ejemplo, porque están haciendo algo y no lo están haciendo del todo bien, con lo cual yo puedo tomar esa ventaja competitiva y decir, bueno, yo lo hago, pero lo hago bien, ya me estoy diferenciando, o inclusive algo que no están haciendo, que implica para mi negocio un esfuerzo moderado o pequeño y que yo puedo hacer y salir a ofrecer y la competencia no lo está dando, entonces ya me estoy diferenciando de la competencia. Pero para eso tengo que saber a dónde voy, tengo que tener una estrategia de camino, ¿sí? Y después, obviamente, eso conlleva ya por ahí en otra área del negocio, en un segundo plano, que muchas veces, esto sí lo he visto muchas veces, que quieren acelerar muy rápido, quieren tener un crecimiento muy rápido, ¿sí? Y eso suele generar errores frecuentes, ¿sí? Inclusive, inclusive afectando el valor de la marca, de lo que nosotros estamos generando, ¿sí? Entonces, fíjense hasta dónde impacta esa falta, que nuestra marca
también pueda sufrir un deterioro. Y una marca que pierde cierta confianza es muy difícil de volver a recuperarla, es muy difícil, se necesita mucho trabajo y se necesita mucho dinero para recuperar esa confianza, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver, y hablando un poquito de este tema y saliéndome un poquito del tema, fíjense lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Tesla, ¿sí? Que en general en el mercado no está haciendo ahora, producto de su gestión hasta ahora, no está siendo bien vista su compañía. Como que perdió referencia a la compañía, perdió marca a la compañía. Y eso le está costando ya miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Una empresa que venía creciendo, que era referente en la industria de tecnología, referente en la movilidad eléctrica, referente en la movilidad del futuro, simplemente con una acción o una decisión, no juzgo yo si fue correcta o no correcta, lo que digo es la decisión que tomó hizo que su negocio, ¿sí? El principal que hoy tiene, empezara a perder referencia en el mercado, que la gente, ¿qué significa? Le está retirando la confianza. Y ahí hubo un error de decisión estratégico de parte de él, ¿sí? Entonces, eso es problemático. Ahora bien, como dije, elaborar las estrategias, primero puedo hacer una estrategia, debería ser una estrategia general para el negocio. Y después generar pequeñas estrategias, además de la estrategia, generar pequeñas estrategias determinadas por distintas áreas del negocio. Por ejemplo, una estrategia de comunicación que después derivará en una estrategia para las redes sociales, por ejemplo, una estrategia de posicionamiento de producto que también derivará en una estrategia de precios, y ahí ya estamos hablando otra vez que tenemos que tener cuidado de cómo impacta eso en la rentabilidad del negocio, ¿sí? Pueden ser cómo voy a llegar al mercado, cuáles son las acciones, cuál es la estrategia que defino para llegar a ese mercado, o reforzarlo o transformarme en un referente del mercado. Y así poder armar distintas estrategias. Dos cosas. En general es bueno que una vez definida la estrategia, uno empiece a generar los procesos para llevarlos a cabo. Esa estrategia para llevarla a cabo es interesante definir procesos, ¿sí? O sea, ¿qué voy a hacer? El camino que va a llevar, cuánto tiempo va a llevar, cómo lo voy a medir, ese avance, cómo lo voy a medir. Entonces, diseñando pequeños procesos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si habrán escuchado hablar, el proceso de embudo de venta, ¿sí? Eso es un proceso basado en una estrategia de venta que hace que esa estrategia se haga realidad mediante el embudo de venta, de atracción, de conversión y todo lo que implica eso. No me quiero extender mucho en ese tema. Entonces, eso es un pequeño proceso que está basado en una estrategia de venta, por ejemplo, una estrategia de llegada al mercado, una estrategia de captura de mercado, por ejemplo. Y ahí está relacionada esta estrategia de precios y esta estrategia de productos y calidad y segmentos a los que yo quiero ir, ¿sí? ¿Cuál yo necesito saber para tener un manejo más consciente de lo que voy a hacer es qué problema voy a solucionar, que lo habrán escuchado millones de veces, enamorate del problema, qué problema voy a solucionar, pero también es sumamente importante saber a quiénes se lo voy a solucionar, quiénes son esas personas que están en el mercado o empresas, si le vendo empresas, quiénes son esas empresas o personas a las cuales yo le voy a solucionar ese problema, ese dolor, esa necesidad que tienen. Entonces, es importante todas esas estrategias y todo ese proceso que se desarrolle, que armen esos procesos a partir de esas estrategias. Pero teniendo algo muy en claro, que es no quedarse en el sobreanálisis, ¿sí? En el mundo emprendedor o startup, una de las peores cosas que podemos hacer es quedarnos en el sobreanálisis, ¿sí? Y que se nos pase el tiempo, se nos pase el momento en ese sobreanálisis, ¿sí? Por ahí posiblemente buscando la estrategia perfecta, buscando el producto perfecto, buscando el mercado perfecto, ¿sí? Y nos hace quedar en el sobreanálisis eso. Y eso no es para nada bueno, ¿sí? Es bueno tener estrategias, pero no quedarse en el sobreanálisis
para llegar a ese perfecto. ¿Por qué? Porque en el camino que yo desarrollo los procesos que están solventados sobre distintas estrategias, lo que voy haciendo con el mercado es validar. Validar si mi estrategia es buena, validar si mi producto es bueno, entonces voy iterando, voy corrigiendo y voy trabajando otra vez. Entonces ¿quién hace perfecta la estrategia? ¿Quién hace perfecto el producto? ¿Quién hace perfecta la solución? La hace el mercado. No la hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos son los cambios. Generamos la inicial, salimos, validamos. Otra palabra importante. La validación en las distintas etapas del proceso. Validar los segmentos, validar el valor, validar la idea inicial, por ejemplo, con gente a la cual yo estimo o percibo que va a ser en un principio puede ser un mercado potencial, pero después, una vez elegido esto, tengo que hacer una validación verdadera del segmento, ir más profundo con distintas metodologías que hay, ir más profundo para poder trabajar y tener otra vez, tener mejores datos para tomar mejores decisiones. Entonces y sobre todo en el ecosistema de startup o emprendedores, es importante pasar rápidamente a la acción. Entre la idea y pasar a la acción está la estrategia y la planificación y el diseño de procesos. Pero ese espacio debe ser ágil, debe ser rápido, con análisis, con estructura, pero debe ser acotado, debe ser con un tiempo explícito, ¿sí? Donde yo defino qué tiempo puede llevarme este trabajo de acuerdo a las posibilidades que tengo y todo ese tipo. Pero entre la idea y el hacer está la planificación y la estrategia, la planificación y los procesos, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces si tenés la idea, primero una idea por idea no es nada, no es absolutamente nada. Es algo que es interesante, que puede ser diferenciador, innovador, disruptivo, es cuando yo lo empiezo a hacer, cuando lo llevo a la realidad, cuando lo llevo al mundo de los negocios. Entonces ahí esa idea está tomando valor y se transforma en algo que transforma la vida inclusive de otras personas, ¿sí? De otras personas. Pero no quedarse simplemente, ya tengo una excelente idea. Escuchaba un colega el otro día de Perú, que decía, ok, ustedes tienen la mejor idea, creen que la cosa, ok, listo, esa descártenla y vamos a empezar de cero a trabajar realmente sobre lo que realmente quieren solucionar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a conocer el problema, ¿sí? Pero también necesito, y es bueno, conocer los síntomas que me dicen a mí que probablemente he abandonado la estrategia o no la he creado nunca esa estrategia, ¿sí? Y son cosas prácticas, trato de decirles cosas prácticas, como por ejemplo, en el caso de que lo he visto muchas veces, si se persiguen múltiples segmentos de mercado simultáneamente, sin un análisis previo de cada segmento, sin un foco en el cual voy a poner el negocio, eso es un signo de que me está faltando estrategia. ¿Por qué? Porque básicamente, para que se entienda más práctico de una manera más llana, no se le puede vender todo a todo el mundo siempre. Eso no puede pasar, eso no existe. Por más que a veces nos parezca y dudemos, bueno, pero en realidad pues yo voy a un ámbito. No, tenés que elegir. ¿Y cómo se elige? ¿Se elige por edad? No, no. Se elige por patrones comunes que tengan las empresas o personas. Se elige por qué problema estoy solucionando. ¿Sí? Y puedo tener una referencia de si son personas, edades, nivel socioeconómico, intereses, gustos, hábitos. Sí, puedo tener una idea y me va a acercar mejor para desarrollar esa estrategia. Si es una empresa, bueno, puedo tener datos, ¿sí? Como cuántos empleados tiene, qué facturación tiene, cuántos años tiene en el mercado, cómo es la estructura, a qué categoría o segmento de mercado se dedica, es industrial, es industria de software, desarrollo de software, es industria alimenticia, empresa de servicios. Entonces, no puedo atacar con todo a todos, no puedo venderle todo a todo el mundo siempre. Tiene que haber un patrón atrás. Y eso es también haber basado en a dónde quiero llegar, con qué estrategia definí que quiero llegar porque tengo o creo tener, por lo menos en primera instancia, una solución para un determinado mercado. Por ejemplo, otro signo que nos podemos dar cuenta fácil es
cambios frecuentes en el modelo de negocio. Recomiendo a todo el mundo que tenga un negocio a tener un modelo de negocios, ¿sí? Porque nuestra competencia hace algo y reaccionamos en función a la competencia. Entonces yo no estoy generando lo mío, no tengo una guía, ¿sí? No tengo una guía. Tengo algo que va en el aire, va en el viento y no depende de mí. Cuando yo lo que necesito es que dependa de mí el crecimiento, dependa de mí llegar al mercado y todo eso, y no depender de terceros, porque depender de terceros no puedo tener ningún control sobre el negocio. Obviamente, como a veces arrancan con grandes estructuras o contratan grandes cantidades de personas, ahí no hay una estrategia porque no hay una justificación real para contratar, por ejemplo, personas por contratar personas porque necesito más tiempo. Ok, la primera pregunta que yo me haría ¿es eficiente mi tiempo? ¿Estoy organizado de forma eficiente de manera que justifique tener a otro? ¿Y qué tarea va a hacer? ¿Qué valor va a agregar? Entonces, eso me indica también que me está faltando una estrategia de crecimiento, por ejemplo. Y obviamente ausencias de métricas. ¿Sí? Si no estoy pudiendo medir progresos, avances en tareas, en procesos, eso me lleva a ver que mi estrategia no está funcionando, que carezco totalmente de estrategia o me perdí de la estrategia, me salí de la estrategia. Entonces, eso también puede ser. De manera tal que, por ejemplo, después de todo esto que dijimos, ¿sí? Es importante, ¿sí? Definir un rumbo estratégico claro, ¿sí? Con metodologías que las hay y son sencillas de usar, ¿eh? No son para una élite, sino que son muy sencillas de usar y fácil de entender. En Internet hay mucha información de cómo utilizarla. Una palabra que dije que era sumamente importante, validar. Validar cada uno de las etapas del proceso, porque justamente emprender, generar una startup, es justamente un proceso en el cual uno se mete para generar un negocio. Es un proceso. Entonces, cada etapa del proceso o de los subsecuentes procesos más pequeños hace falta validarla con el mercado. La validación es fundamental. La validación es lo que nos va a llevar a tener éxito porque nos va a permitir ajustar, nos va a permitir iterar, nos va a permitir hacer ese fine tuning con el mercado, donde ellos van a co-crear con nosotros, y esto es lo maravilloso, que hasta se interesan por co-crear con nosotros, con lo cual ese beneficio o esa consecuencia que va a suceder es cuando vaya a vender, va a ser como ellos lo quieren, donde lo quieren, de qué manera lo quieren. Entonces es mucho la venta, el proceso de venta fluye mucho más fácil, ¿sí? Controlar siempre las métricas, ¿sí? Y lo importante es que yo soy un cultor de eso, que es centrarse en la rentabilidad. Otro tema importante, ¿sí? Yo, si tengo un negocio, tiene que ser rentable desde el día uno. Desde el día uno tiene que ser rentable. Desde el día uno tengo que ver cómo en el corto plazo empezar a monetizar, aunque no tenga el producto definitivo, ¿sí? Aunque tenga un prototipo o un MVP, como se conoce. Pero tengo que empezar a hablar con posibles clientes y ver si tienen interés en mi producto, y automáticamente cuando vamos co-creando, como les decía recién, y todo eso, están ya metidos o inmersos en un embudo de venta. Pero es importante la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad que necesita mi negocio? ¿Cuál es la rentabilidad que necesito yo? ¿Cuál es esa rentabilidad que tengo que ir a buscar, que me motive a seguir avanzando, me motive a seguir creciendo, a poder medir los resultados y ver verdaderamente si el negocio es rentable, y si obviamente si hay negocio, porque si no hay rentabilidad no hay negocio, no hay negocio. Y como les decía, la organización es importante, ¿sí? Forma parte de la estrategia, la organización, de manera tal de ir invirtiendo en la medida que la organización vaya pidiendo cada una de las incorporaciones de distintos tipos de recursos o crecimiento que quiera darle, porque para crecer hay que preparar toda la empresa, todo el negocio, hay que prepararlo si quiero crecer. Y si quiero crecer no estoy hablando de un unicornio, de vender en todo el mundo o de vender ni siquiera en el país vecino.
puede ser que estoy operando dentro de una provincia y quiero salir de esa provincia. Bueno, ese proceso es de escalamiento. Tengo que preparar porque voy a necesitar reconfigurar recursos financieros, económicos, humanos, tecnológicos, de maquinaria, y todo eso lo tengo que ver porque me tengo que preparar, porque me voy a tener una mayor demanda. Entonces, si yo voy a buscar una mayor demanda para poder efectivizarla, tengo que tener en cuenta cuál va a ser el impacto en la gestión y organización. ¿Sí? Tengo que tener cosas, porque si no me voy a ver desbordado, y si me veo desbordado, puede ser que el negocio implosione. Puede ser que el negocio implosione. Oh, así que bueno, eso es un poco, no sé si me están escuchando, eso es un poco el mensaje que les vengo a traer y el mensaje que se me apagó la cámara, no sé por qué, no me había dado cuenta. Es el Sí, sí, mensaje sí, se te fue la cámara. que de por qué la estrategia, qué es bueno, por qué es bueno tener una estrategia, por qué es bueno derivar de esa estrategia procesos y poder seguirlos, ¿sí? De no quedarnos en el sobreanálisis, pero es importante, ¿sí? Cada vez más tenemos que profesionalizar el negocio, cada vez más lo tenemos que profesionalizar. Así que bueno, esto es lo que quería compartir hoy con ustedes para poder hablar y poder a partir de ahora empezar a conversar con inquietudes, con cosas que tengan, eh, para ver cómo hay. Una cosa que me gustaría agregar es que a veces vemos en los negocios, ¿sí? Y vemos problemas adelante y nos angustiamos por esos problemas y nos genera ansiedad esos problemas. El mensaje que también quiero traerles: tranquilos, existe solución. La metodología ya está, los procesos existen. Entonces, simplemente hay que conocerlos para ver cuándo lo aplicamos. Así que bueno, nada, eso es un poquito lo que quería traerles el día de hoy en este conversatorio que empieza ahora. Yo ya no hablo más, lo único que voy a hacer es responder, no los aburro más en este monólogo y los escucho. Bien, 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 bien. No, la verdad que existe un desarrollo extraordinario y vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar el conversatorio, vamos a pedirte para terminar la grabación, así después charlamos de manera distendida totalmente, eh, un cierre como para decir, bueno, la primera parte termina acá, quiero dejar esto y luego termino de grabar y seguimos charlando. Bien, todo esto que estuve hablando, ¿sí? Como para hacer un resumen, todo esto que estuve hablando en la tarde de hoy, no es para desanimarlos, al contrario, es para animarlos a que se animen a emprender, se animen a hacer cosas, empujen el lápiz, ¿sí? No esperen que el entorno nos traiga ese famoso momento ideal. Somos nosotros, depende de nosotros que avancemos, depende de nosotros que creemos ese entorno propicio para el negocio. No depende de terceros. Sí, hay variables que afectan desde afuera, pero para eso está justamente la estrategia, la preparación, la formación, los procesos que hemos diseñado que pueden atenuar todo eso que puede bombardearnos de afuera. Entonces, esto no es algo para amedrentarlos, al contrario, es algo para que motivarlos a seguir, diciendo, por ejemplo, esto que decía recién: quédense tranquilos, las metodologías están, existen, fueron probadas, los procesos están, existen, los podemos crear nosotros. Entonces depende de nosotros, no se queden, vayan por ello. ¿Sí? Si van a hacer una segmentación, averigüen el tamaño y decir, y no desde a ver si voy a vender o no voy a vender y todo esto que generalmente nos, nos toca averiguar y nos genera esta ansiedad. No, conocer qué capacidad tiene ese mercado, qué cantidad tiene ese mercado, cuánto forman el mercado e ir por ellos. Así que los animo a todos. Gracias por la invitación de nuevo. Bien, bien. Bien, esto es primer evento del año, primer encuentro del conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. El miércoles pasado tuvimos la apertura en la cual hablamos sobre
la importancia de enfocarse en el problema y hoy profundizamos en todo lo que tiene que ver con la estrategia. Dejamos de grabar y nos ponemos a conversar. Omar, Ezequiel, Mariano, Alfredo, Tomás, Gustavo, muchísimas gracias. Esto es el Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información.